tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos a la entrevista. Agradecemos a quien nos está escuchando a través de la radio de los veracruzanos y quien nos está observando a través de la televisión de los veracruzanos. Esta transmisión también a través de la multiplataforma, las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz, en estos momentos enlazadas, enviando un saludo muy especial a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. El día de hoy hablamos acerca de un tema que está en boga y que no dejará de serlo hasta el próximo 4 de julio, que son las elecciones para las presidencias municipales aquí en la entidad veracruzana. Para hablar acerca de este tema, quisiéramos entrar en contexto y platicar de estos modelos de democracia que ofrecen los partidos políticos que en muchas ocasiones ya en Latinoamérica, pero sobre todo en Europa, pues tal parece que están perdiendo mucho efecto. Aunque los partidos permanecen, al parecer se han desconectado hasta el punto de que la sociedad en general ya está empeñándose en una clase distinta de competición porque lo ven tal vez carente de significado y que ya no parece ser este garante de soporte de la misma democracia. En algunas partes del mundo, la participación ciudadana es ya de manera independiente y la pregunta es, ¿qué ha causado el desencanto de la ciudadanía hacia los partidos políticos? Para hablar acerca de este tema y muchos otros, se encuentra en el estudio el maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández. Él es consejero del órgano público local electoral del estado de Veracruz, el OPLE. Consejero, buenas noches, bienvenido a la entrevista. Hola Ángel, buenas noches, saludo con gusto a la audiencia de Radio Televisión de Veracruz. Pues consejero, en América Latina los procesos de democratización han experimentado durante las últimas 3 décadas algunos cambios. Y tiene mucho que ver, ¿no?, esta misma independencia en quienes están contendiendo por algún cargo de elección popular. ¿Cuáles son los mismos factores que explican la desconfianza ciudadana? Porque así es prácticamente este sentimiento en las instituciones políticas aquí en la República. Sí, Ángel, mira, es un proceso complejo, el proceso de democratización en países como México, en donde estamos transitando de un modelo de gobierno hegemónico a un modelo de gobierno participativo, competitivo. Específicamente en México tenemos 40 años en donde se pueden palpar las reformas que han transformado un poco la vida política de México, la vida democrática de México. Desde la reforma de 1977 con Jesús Reyes Heroles, en donde se inicia este proceso de democratización a través de una figura llamada diputados de partido y que posteriormente se transformó en diputados de representación proporcional, es donde se abre la participación prácticamente a la oposición. Es a través de esta figura de diputados de partido y que se ha transformado en diputados y ahora senadores de representación proporcional, donde se le dan cauce a las minorías y estas minorías tienen alguna representación, alguna voz en las cámaras donde se toman las decisiones. ¿Qué nos ha llevado a este nuevo modelo de hacer elecciones? Hemos pasado por un sinnúmero de reformas desde 1977 hasta la última reforma constitucional del año próximo pasado, 2014, en donde se abre un nuevo sistema nacional de elecciones. ¿Por qué nos lleva a este desencanto y por qué nos lleva ahora a la apertura, donde no solamente sean los partidos políticos quienes tengan el monopolio de la postulación de candidatos para acceder a algún cargo de elección popular? Ya se han abierto otra forma de participación de la ciudadanía a través de las candidaturas independientes. Actualmente hay 3 casos exitosos de candidaturas independientes en el país: la gobernatura en Nuevo León, un diputado federal por Sinaloa y un diputado local en Jalisco. Abren ya la puerta a esta forma de participación. Pero ¿por qué se vuelve tan complejo? ¿Por qué se vuelve tan complicado el realizar elecciones en México? Básicamente por la desconfianza. Venimos de un sistema político en donde la desconfianza, la hegemonía del poder
no permite o no permitía la competencia entre las fuerzas políticas. Hablando de esto, el 2 de julio del año 2000, México ingresó al conjunto de países regidos por un gobierno surgido de las elecciones limpias y libres, que ha sido una de las elecciones donde la participación ciudadana pues llevó a esta alternancia, ¿no?, en la República Mexicana. ¿Cómo ha cambiado esta situación, la cultura política de los mexicanos a partir de esta evolución del 2 de julio del año 2000? Yo creo que desde un poquito antes, desde la elección de 1997, las elecciones intermedias del 97, es donde por vez primera se pierde la mayoría simple de la Cámara de Diputados. Y con ello el presidente ya no tenía la planadora, ¿no?, la planadora o la mayoría en la Cámara de Diputados. Se empieza a generar una serie de diálogos, de consensos, donde el diálogo es el ingrediente principal para poder transitar en la mayoría de las decisiones importantes. En el año 2000 se da por vez primera la transición en México. Esta transición trajo cambios importantes, un cambio de siglas en el poder, una serie de nuevas instituciones que fueron apareciendo dentro de la administración pública, y se da por vez primera se contagia a la participación ciudadana. Ahora, consejero, vivimos en una cultura política en o de transición. Yo creo que seguimos en transición. Lo que pasó en el año 2000 fue un cambio de siglas. El modelo de gobierno, el paradigma del gobierno sigue siendo muy parecido al que cambió en el año 2012. Ahora, con todos estos problemas políticos, con todos estos escándalos de corrupción, con toda esta decena de situaciones que vemos día a día, de políticos, de funcionarios, de servidores públicos inmersos en esta cadena cadenas de corrupción, se desencanta la ciudadanía y se desencanta la democracia. Y decimos ahora nosotros, ¿es la democracia o sigue siendo la democracia el mejor modelo para seguir renovando a nuestras autoridades, a nuestros representantes? Yo creo que ese es el compromiso que tienen las instituciones electorales. Ese es digamos, una meta que tenemos las instituciones electorales en fomentar esta participación ciudadana. Ahora, consejero, ¿cómo abona el OPLE a este cambio en la democracia o a este nuevo formato de la democracia? Producto de la reforma constitucional del 2014, se crean nuevas instituciones. Se crean una nueva institución nacional, el Instituto Nacional Electoral, y se crean 32 nuevas instituciones locales, organismos públicos locales electorales que son los encargados de realizar los procesos electorales en las entidades federativas, con una condición o con una condicionante. Organizar procesos electorales con mejor calidad y ser corresponsables en la organización de estos procesos electorales con la autoridad nacional. Para quienes lo consideran positivo, el término democracia es identificado con una serie de valores como la libertad, la organización y libertad, también hablando de la expresión, de participación y de elección. Pero ¿qué entienden en este caso los mexicanos, las mexicanas, los veracruzanos, las veracruzanas, cuando hablan o cuando hablamos o escuchamos hablar acerca de democracia? ¿Realmente hacemos nuestros estos valores como es libertad de elegir a quién nos gobierne? ¿Realmente hacemos nuestro este sentimiento de podernos expresar con libertad de algún o alguna candidata? ¿Realmente existe ya esta cultura en la entidad y en México? Yo creo que la democracia tiene varios eslabones. Uno de ellos es la democracia electoral. Creo que ese eslabón ya lo cruzamos los mexicanos. Ya hay elecciones competitivas, hay elecciones libres. El ciudadano, cuando está en la soledad de la urna, razona su voto, piensa qué va a ser mejor para su comunidad. Pero faltan dos eslabones más que tenemos que hacer nuestros, los mexicanos, los veracruzanos. Llegar a un eslabón de democracia social, en donde prácticamente todos los derechos de los ciudadanos estén garantizados
y un tercer eslabón que es esta democracia liberal. No sé si poner arriba uno de otro, pero creo que van de la mano. El alcanzar esta democracia liberal en donde prácticamente todos gocemos de estas libertades que nos dota la Constitución, y un tercer eslabón que sea la democracia social, en donde todos gocemos de los derechos de salud, de educación, de recreación, etcétera. Creo que es a lo que aspiramos los veracruzanos, es a lo que aspiramos los mexicanos. Creo que ahorita el cambio en las instituciones electorales producto de la reforma desde 1977 hasta la última en 2014, creo que hemos alcanzado este primer eslabón de la democracia electoral. Ahora, consejero, ¿qué interés tienen los ciudadanos, las ciudadanas en Veracruz? Ya entremos en el contexto local, de participar en la política actualmente. Hay cierto recelo, hay confianza. ¿Cómo está el termómetro hablando, ¿no?, de esta elección que viene y que está próxima? En la elección pasada, 2015-2016, donde renovamos al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo, tuvimos una participación ciudadana en las urnas de apenas el 54%. Hubo candidatos hombres, candidatos mujeres. La ley ahora garantiza el principio de equidad y los partidos políticos tienen que postular a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres. Para esta elección es igual. Son 1,056 cargos edilicios los que se van a renovar, 212 presidentes municipales, 212 síndicos o síndicas y el resto regidores o regidoras. Y ahora tienen una obligación adicional los partidos políticos. Además de que tienen que postular la mitad de mujeres y la mitad de hombres, tienen que postularlo en extractos en donde el partido político normalmente gana, y en esos 70, 71 municipios tienen que postular a la mitad hombres y a la mitad mujeres, en el extracto medio de sus votaciones, y en los municipios donde normalmente no tienen la simpatía del electorado, de igual manera tienen que postular hombres y mujeres. Y nosotros nos daremos a la tarea de revisar que los partidos políticos cumplan con esta cuota, con esta equidad en las postulaciones. Esto es en cuanto a los que están ya contendiendo por un cargo político, sí, que son las regidurías, que son también las presidencias municipales, pero en cuanto a los ciudadanos comunes que estarán participando y que serán garantes de esta democracia, ¿cuántos participan en esta elección? ¿Cuántos capacitadores? ¿Cuántos observadores? ¿Cuántas personas estarán en las casillas? Digo, es un mundo de personas los que estarán participando y es el OPLE que está preparando ya a este ejército a través de capacitación, a través de conferencias, a través de formación también. La principal autoridad el día de la jornada electoral son las mesas directivas de casilla. Se van a instalar alrededor de 10,234 mesas directivas de casilla. Esta es una actividad exclusiva del Instituto Nacional Electoral que se encarga de reclutar, de capacitar y de dotarle de los materiales y del equipo necesario para las mesas directivas de casilla. Para estas autoridades vamos a necesitar un poquito más de 70,000 ciudadanos. La autoridad electoral municipal, es decir, los 212 consejos municipales, ya fueron seleccionados, ya fueron capacitados, seguimos capacitándolos. Esa es una tarea exclusiva del OPLE. Y para ello lanzamos una convocatoria, participaron alrededor de 5,800 personas y están designadas en este momento 1,356 personas, que son los que se van a encargar el día 7 de junio próximo, el día que se realicen los cómputos municipales, van a declarar electos a las nuevas autoridades edilicias. Es decir, los ciudadanos van a declarar vencedores a los propios ciudadanos que están participando ya en este proceso electoral. Es así. En el caso del OPLE no tenemos autoridades permanentes en los distritos o en los municipios y por lo tanto lanzamos una convocatoria abierta a las y a los ciudadanos y son ellos los que deciden participar para ser esta autoridad electoral municipal que se encargará de declarar vencedores y además de asignar las regidurías que se tengan que asignar en los 212 ayuntamientos. Ahora, consejero, ¿por qué se gasta tanto en un proceso electoral? Partimos de que México tiene las elecciones más caras en América Latina. ¿Por qué el gasto tan excesivo, tan cuestionado en un proceso electoral?
Son varios aspectos. Para este proceso electoral estamos calculando el costo del voto en alrededor de 185, 186 pesos. ¿Pero por qué se gasta tanto? Tenemos un presupuesto asignado en las autoridades electorales y de ese presupuesto hay un porcentaje importante que se destina a las prerrogativas de los partidos políticos. El OPLE en la estructura de su presupuesto tiene alrededor del 40% de su presupuesto dedicado a las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Y por qué se tiene que financiar la actividad de los partidos políticos? Por muchos motivos. Uno de ellos es precisamente el evitar la intervención de la delincuencia organizada, evitar la intervención de particulares que con el apoyo decidido a algún candidato o candidata en el futuro puedan obtener algún beneficio propio. Por eso se financia de manera pública la vida política de los partidos políticos. Pero no solamente ese es el tema de los partidos políticos. Yo creo que un elemento adicional es la desconfianza. Para fabricar las boletas electorales, que es el elemento que tiene el ciudadano para manifestar su voluntad de elegir a una u otro candidato, pareciera que fuera un papel bond que en el mercado debe de costar centavos. Pero el papel que se utiliza es un papel de seguridad que además del propio papel de seguridad lleva insertos, varios sellos de seguridad. Cada sello de seguridad tiene un costo y eso eleva, y eso nos lo piden los partidos políticos. Entonces partimos de un tema de desconfianza. Antes las mesas directivas de casilla eran designados por la autoridad distrital. Ahora se hace un doble sorteo, una doble insaculación dentro del universo. Para el caso de Veracruz somos 5.6 millones los ciudadanos que estamos inscritos en la lista nominal y será el mismo número que se deban de reproducir las boletas electorales. Entonces, creo que el elemento de la desconfianza ha encarecido las elecciones y el tema de financiar la vida política de los partidos políticos. Pues quiero agradecerle al maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández, consejero del OPLE, aquí en la entidad veracruzana, el que esté con nosotros esta noche en la entrevista, hablando acerca de todos estos detalles y todas estas cuestiones que son importantes, que garantizan que la elección próxima sea pulcra, sea limpia, y ojalá que la confianza en los actores políticos pues nuevamente sea restablecida y que la ciudadanía participe. Eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros esta noche. Es el compromiso del OPLE Veracruz, que las elecciones se realicen en un ambiente de paz, que se garantice la periodicidad de las elecciones y que éstas se realicen bajo los principios que rigen la función electoral. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa promocional, es muy breve, regresamos en un momento más con más noticias.